El juzgado estaba silencioso, salvo por los ecos distantes de pasos resonando en los fríos pisos de mármol. La lluvia golpeaba incesantemente contra las ventanas, como si la naturaleza misma intentara ahogar el ruido del interior. El pequeño juzgado de la ciudad, normalmente un lugar donde las familias resolvían disputas menores, ahora cargaba con el peso de algo mucho más oscuro. El oficial Jack Renae, alguna vez una figura orgullosa y reverenciada en la comunidad, enfrentaba un juicio. Estaba acusado de homicidio involuntario, la muerte de una joven que aún atormentaba al pueblo. La sala estaba cargada de tensión, y hasta el aire parecía pesado con la incertidumbre de lo que vendría. «¿Realmente está pasando esto?», susurró alguien entre los asientos. Jack permanecía inmóvil en la mesa de los acusados, su rostro demacrado y sus ojos vacíos. No había dormido en días, no desde que se presentaron los cargos en su contra. Su mente era un laberinto de pensamientos contradictorios. Pero había una cosa que nunca había titubeado. Él era inocente. Su compañero, su fiel amigo canino, Sombra, era la clave para desentrañar la verdad. Pero mientras el juicio avanzaba, Jack sabía que tenía las manos atadas. Solo podía esperar que la verdad saliera a la luz a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. El abogado defensor, un hombre cansado con un tic nervioso, argumentaba con toda la desesperación de alguien tratando de mantener un barco que se hunde a flote. Pero la fiscal, una mujer fría y calculadora sin empatía en sus ojos, tenía las cartas a su favor. Pintaba a Jack como un hombre que había cruzado una línea, un hombre que había dejado que sus emociones nublaran su juicio. La evidencia, aunque escasa, era condenatoria. Un testigo que afirmaba haber visto a Jack en el área la noche del incidente. Una camisa manchada de sangre. Unas horas perdidas. Pero nada de eso era la verdad. Jack podía sentir la mentira royéndolo, amenazando con consumir todo por lo que había trabajado. Apretó los puños bajo la mesa, el leve temblor en sus manos un recordatorio de lo impotente que se sentía. Pero entonces las puertas del juzgado se abrieron con un estruendo, y entró la última persona que todos esperaban ver, Sombra. El pastor alemán envejecido trotó por el pasillo, sus uñas resonando contra el suelo. Su pelaje, antes un manto oscuro y lustroso, ahora estaba grisáceo en los bordes. Se movía con propósito, cada paso deliberado. Y entonces, mientras la sala caía en un silencio atónito, el perro se detuvo en la mesa de los acusados y se sentó. En su boca llevaba una bolsa de lona negra, con las costuras desgastadas y gastadas por el tiempo. El juzgado estaba congelado. Nadie se atrevía a hablar. El corazón de Jack latía con fuerza en su pecho. No podía creerlo. Sombra había encontrado algo, algo importante. El perro no estaba allí solo por razones sentimentales. Había traído algo consigo. La respiración de Jack se entrecortó mientras miraba a su abogado, quien estaba tan sorprendido como todos los demás. Los ojos de la fiscal se entrecerraron con sospecha, su mirada fija en el perro y la misteriosa bolsa que sostenía. «¿Qué es esto?», preguntó el juez, un hombre con un rostro largo y curtido, con incredulidad. «Está aquí para ayudar», dijo el abogado de Jack, con la voz temblorosa. «Déjenlo traerlo». El alguacil se acercó con cautela, extendiendo la mano para tomar la bolsa de las fauces de Sombra. El perro gruñó suavemente pero no se resistió. Era como si supiera lo que debía hacerse. Lentamente, la bolsa fue entregada al experto técnico al frente de la sala, quien comenzó a abrirla con manos temblorosas. El aire estaba cargado de expectación. «Dentro de esta bolsa», comenzó el experto técnico, «hay algo que no esperábamos». La sala observó, sin aliento, mientras el experto sacaba cuidadosamente un paquete de papeles y un pequeño dispositivo. Los papeles estaban rasgados, envejecidos. Pero el dispositivo era una pequeña unidad flash, no más grande que una uña, brillando bajo las duras luces del juzgado. El juez alzó una ceja pero permaneció en silencio. Esto no era algo para lo que alguien estuviera preparado. La mente de Jack se aceleró. ¿Podría ser esto? ¿Era este el momento en que todo cambiaría? Sombra siempre había sido más que un simple compañero para él. Había sido un salvavidas, su compañero constante, su confidente en un mundo que no entendía. Y ahora Sombra le había traído esto. «¿Qué es?», espetó la fiscal, su paciencia agotándose. «¿Qué hay en esa unidad?».
No lo sé, dijo Jack, su voz firme. Pero conozco a ese perro. No lo habría traído si no fuera importante. El juez suspiró, frotándose la sien. Indicó al experto técnico que examinara el contenido de la unidad en privado, mientras la tensión crecía y todos esperaban. Y entonces, como si el peso del momento finalmente se hubiera asentado en sus huesos, el juez se volvió hacia la fiscal. Tomaremos un breve receso, dijo. Esto tomará algo de tiempo. Cuando el martillo golpeó, señalando la pausa, la mente de Jack divagó. Esto ya no era solo un juicio. Era una batalla, y no solo por su vida. Era por la vida de la verdad. Su corazón dolía por la niña que había muerto, por la familia que aún lloraba. Pero tenía que creer que el descubrimiento de Sombra era más que un giro del destino. Este era el momento que podía salvarlo. Pero, ¿qué había en esa unidad? ¿Qué secretos habían estado enterrados en las sombras? Antes de que las puertas se cerraran tras él, Jack habló a la sala. Suscríbanse al canal en YouTube, dijo, su voz baja pero clara. Porque a veces los verdaderos héroes no son los que uno espera. Y con eso, la sala se llenó de susurros, pero el enfoque de Jack permaneció en una sola cosa, la esperanza de que, finalmente, la verdad saliera a la luz. El martillo golpeó de nuevo, señalando el breve receso, y la sala vibró con una energía nerviosa. Todos, desde la fiscal hasta el abogado defensor y los testigos aún sentados en la galería, parecían tener una pregunta en mente. ¿Qué había en la unidad Flash? Jack podía sentir el peso de esas miradas sobre él mientras permanecía sentado, el silencio oprimiendo como una niebla densa. Sombra yacía a sus pies, con la cabeza baja, los ojos observando a todos. Su respiración era constante pero decidida. Jack no se atrevía a apartar la mirada. No podía. No ahora. Mientras los minutos pasaban, los pensamientos de Jack giraban como la tormenta afuera. Todo el pueblo se había vuelto contra él. Los susurros habían comenzado mucho antes del juicio. Pero ahora eran más fuertes, y el peso de las acusaciones era sofocante. Un exoficial, un exhéroe, acusado de asesinato. ¿Cómo había llegado a esto? Todo lo que siempre había querido era hacer lo correcto, servir y proteger. Pero ahora estaba sentado en una sala de juzgado, luchando por su vida. Miró a Sombra, quien levantó la vista hacia él con esos ojos sabios. El vínculo entre ellos siempre había sido algo no dicho, una conexión que iba más allá de las palabras. No se trataba solo del trabajo que habían hecho juntos, rescatar niños perdidos, rastrear criminales peligrosos y luchar por proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Era más profundo que eso. Sombra había estado allí para Jack cuando nadie más lo estuvo, permaneciendo a su lado en los tiempos oscuros, ofreciendo consuelo sin pedir nada a cambio. Sombra había sido su familia cuando la suya propia le había dado la espalda. Jack siempre había confiado en él, y ahora esperaba, rezaba, que esa confianza lo salvara. Señoría, podemos proceder. La voz de la fiscal cortó el silencio, afilada como el cristal. Era una mujer que había construido su carrera en condenas. No estaba acostumbrada a esperar, especialmente no por algo tan impredecible como un perro y una unidad Flash misteriosa. El juez, un hombre cuya experiencia le había enseñado a manejar casi cualquier tipo de caso, se frotó los ojos cansados. Era tan viejo como el propio juzgado, una reliquia de un tiempo en que la justicia parecía más clara, cuando la verdad era más fácil de alcanzar. Ahora, parecía que la verdad se le escapaba de las manos como agua. Démosle unos minutos más, dijo, su voz tranquila. No tomaré ninguna decisión hasta que sepamos exactamente qué hay en esa unidad. Mientras el receso se prolongaba, la tensión en la sala crecía. Jack podía sentir sus manos comenzar a temblar. La incertidumbre lo carcomía. ¿Sería esta unidad Flash su salvación o su caída? ¿Podría realmente contener la evidencia que limpiaría su nombre? Al otro lado de la sala, la fiscal caminaba de un lado a otro, sus tacones resonando contra el suelo. Era una mujer que quería control. Su cabello perfectamente peinado y su traje caro contrastaban marcadamente con los toscos habitantes del pueblo que se habían reunido en el juzgado. Estaba acostumbrada al poder, a tomar el mando, a ver las cosas a través de su propia lente, pero no entendía el vínculo entre Jack y Sombra. No entendía que la verdad no siempre era algo que podía medirse o controlarse con lógica y evidencia.
¿Realmente crees que esto cambiará algo?, le había preguntado la fiscal a Jack antes en el juicio, su voz cargada de desprecio. ¿De verdad crees que un perro te salvará? Jack la había mirado directamente a los ojos. No es solo el perro, había dicho. Es la verdad. Ahora, mientras el reloj avanzaba, la verdad parecía más cercana que nunca. El experto técnico ya había conectado la unidad flash a una computadora portátil, la pantalla parpadeando mientras cargaba. La sala esperaba en silencio, como si contuviera el aliento colectivamente. Finalmente, el experto se puso de pie, ajustándose las gafas mientras se volvía hacia el juez. Señoría, el contenido de la unidad flash es perturbador. El corazón de Jack dio un salto. El juez se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Perturbador como... Hay un vídeo, una grabación de la noche en cuestión, continuó el experto. Está encriptado, pero logré descifrarlo. Lo que muestra, bueno, cambia todo. La sala contuvo el aliento. Reprodúzcalo, ordenó el juez, su voz firme, aunque sus nudillos se blanquearon al agarrar el borde de la mesa. Con unos pocos clics, el vídeo comenzó a reproducirse. En la pantalla, Jack vio una noche que pensó que nunca tendría que revisitar. El metraje era granulado, tembloroso. Había sido capturado desde una pequeña cámara unida al collar de sombra, un dispositivo que Jack había olvidado que siquiera existía. Nunca había tenido la intención de que se usara como evidencia. La cámara de sombra siempre había sido una herramienta para su trabajo en el campo, no algo destinado a un drama judicial como este. El vídeo comenzó con una vista del bosque. La cámara se movía con los movimientos de sombra mientras él y Jack se acercaban a la cabaña abandonada. Los sonidos de sus pasos, el crujido de los árboles y el gruñido ocasional del compañero canino llenaban el aire. El vídeo avanzó rápidamente, mostrando a Sombra entrando en la cabaña. Sus sentidos estaban alerta, las orejas erguidas ante cualquier señal de peligro. Luego, el metraje cambió. La cámara giró hacia una figura que estaba en la entrada. Una figura que Jack reconoció demasiado bien. Era el oficial Kent, el mismo oficial que había sido el primero en acusar a Jack del crimen. Sombra, quédate. La voz de Jack se escuchó en el metraje, baja pero clara. El vídeo continuó, mostrando a Kent en una conversación acalorada con otra persona, alguien cuyo rostro estaba oscurecido. Estaban discutiendo sobre un trato, sobre cómo se suponía que la evidencia debía ser plantada, cómo todo debía parecer un accidente. Y luego un fuerte estruendo, una lucha, disparos. La pantalla se puso negra por unos segundos, pero cuando volvió, la cámara seguía grabando. Sombra estaba de pie sobre una figura, gruñendo suavemente mientras la voz de Jack se escuchaba a través del altavoz. Sombra, retrocede, dijo Jack con voz firme. Tenemos que irnos. No es seguro. La figura estaba inconsciente pero viva. El vídeo se cortó abruptamente. La sala estaba en silencio. El corazón de Jack latía aceleradamente mientras procesaba lo que acababa de ver. La persona en el vídeo no estaba muerta. Había habido un encubrimiento, una mentira. Kent había estado involucrado en algo mucho más oscuro, algo que iba mucho más allá de una simple acusación. Había plantado evidencia, había incriminado a Jack por un crimen que no cometió. La verdad estaba ahí fuera, y era innegable. Mientras la sala procesaba lo que acababa de revelarse, Jack se puso de pie, sus piernas temblorosas. Sombra levantó la cabeza, como si percibiera la creciente determinación de su compañero. Jack se volvió hacia el juez. Señoría, dijo, su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. No soy culpable. Nunca lo fui. La mirada del juez se suavizó mientras miraba a Jack, luego a Sombra, que aún estaba sentado tranquilamente a su lado. Creo que necesitamos revisar la evidencia de nuevo. En medio del juicio, una súplica silenciosa por justicia había sido hecha, y con el descubrimiento de Sombra, la verdad finalmente comenzaba a liberarse de las sombras. ¿Terminaría el juicio en redención, o habría aún quienes lucharan por mantener la verdad enterrada? Jack no estaba seguro. Pero una cosa estaba clara. No se rendiría. No ahora. Nunca. Mientras la sala comenzaba a vibrar de nuevo con conversaciones susurradas, Jack se permitió un momento de calma. Miró a Sombra,
el perro que siempre había sido más que un simple compañero. Habían pasado por el infierno juntos, pero ahora, finalmente, tenían la oportunidad de corregir las cosas. Y eso, al final, era todo lo que importaba. El juzgado estaba más concurrido ahora que al comienzo del juicio. La noticia sobre la unidad Flash se había difundido, y con ella, la revelación de que Jack podría no ser el hombre que todos pensaban que era. Los susurros continuaban resonando entre la multitud mientras el juicio se reanudaba tras el receso. Jack estaba junto a su abogado, su mente una tormenta de pensamientos. Pero a través del caos, una cosa era segura. Tenía que superar este día. Tenía que limpiar su nombre, no solo por él mismo, sino por las personas que creían en él, por Sombra y por la verdad. No se trataba solo de probar su inocencia. Se trataba de descubrir todo. El vídeo había mostrado un vistazo de la oscura conspiración que había estado gestándose mucho antes de que Jack se encontrara en juicio. La fiscal ya había comenzado a armar el rompecabezas, pero aún faltaban muchas piezas. Jack necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Necesitaba descubrir quién más estaba involucrado y quién había estado moviendo los hilos. El martillo del juez sonó, llamando a la sala al orden, y el experto técnico regresó a su asiento con una expresión solemne. Ya había hecho su parte. Ahora era el momento del siguiente paso. Hemos revisado el metraje, dijo el juez, su voz profunda con autoridad, aunque teñida de cansancio. Podemos confirmar que este vídeo proporciona una nueva perspectiva sobre los eventos relacionados con el crimen. La defensa puede proceder. El abogado de Jack se puso de pie, sus manos temblando mientras se dirigía al estrado. Jack lo observaba, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Este era el momento. Este era el momento que podía sellar su destino o liberarlo. Señoría, miembros del jurado, comenzó el abogado, su voz temblorosa pero determinada. Lo que han visto aquí hoy no es solo las acciones desesperadas de un hombre tratando de cubrir sus huellas. Es la prueba de que los verdaderos criminales aún están libres, escondiéndose a plena vista. Jack podía sentir el peso de las miradas de la sala sobre él mientras su abogado continuaba hablando. Pero no podía concentrarse en nada más que en el recuerdo de esa noche. La noche en que el mundo había cambiado para él. La noche que había iniciado la cadena de eventos que lo llevó a esta sala de juzgado. Aún podía escuchar los sonidos en su mente. El crujido de las hojas secas bajo las patas de Sombra. El aire frío en sus pulmones. El silencio antes de que el caos estallara. Había comenzado como solo otra misión, otra búsqueda y rescate. Pero nada en sus años de servicio lo había preparado para la verdad que encontraría esa noche. Hace 6 meses, a Jack le habían asignado un trabajo aparentemente simple. La búsqueda de una niña desaparecida lo había llevado, junto con Sombra, a lo profundo del bosque en las afueras del pueblo. La niña, una pequeña de 6 años llamada Emma, había desaparecido sin dejar rastro. Sus padres estaban frenéticos, su rostro estaba en cada cartel y en cada noticiero. Era el tipo de persona desaparecida que activaba todas las alarmas, el tipo que hacía que todos se unieran a la búsqueda con urgencia. Pero mientras más se adentraban en el bosque, más comenzaba Jack a sentir que algo no estaba bien. Recordaba la tensión en el aire esa noche. Sombra había estado inquieto, con las orejas erguidas, sus movimientos rígidos. El perro siempre había sido intuitivo. Pero esa noche, algo era diferente. No era solo la sensación de peligro en el aire. Era algo que Jack no podía expresar con palabras. Habían seguido el rastro del olor durante horas, moviéndose a través de la densa maleza hasta que llegaron a una cabaña abandonada. Estaba en un claro, lo suficientemente escondida para permanecer fuera de la vista, pero no lo suficiente como para escapar del aviso. La madera de la cabaña estaba podrida en algunos lugares, las ventanas tapiadas, y la puerta apenas colgaba de sus bisagras. Parecía que nadie había vivido allí en años. Jack había retrocedido instintivamente, pero Sombra se había negado a irse. Los gruñidos del perro habían enviado un escalofrío por la columna de Jack, y antes de que se diera cuenta, se estaba moviendo hacia la puerta. No se suponía que investigaran solos, pero en ese momento Jack se había sentido obligado a seguir el liderazgo de su compañero. Dentro de la cabaña, todo estaba en desorden. Muebles volcados, estantes vacíos. El leve olor a moho llenaba el aire, pero había algo más, algo metálico,
como sangre. Jack había alcanzado su radio para pedir refuerzos, pero antes de que pudiera hablar, Sombra había corrido hacia adelante, ladrando agresivamente. «¡Quédate!», había susurrado Jack. Pero Sombra ya había cargado, sus patas resonando contra el suelo de madera. Jack no tuvo más opción que seguirlo, moviéndose rápidamente para mantener el paso con su compañero. Entraron en una pequeña habitación en la parte trasera, y fue entonces cuando Jack lo vio. El oficial Kent, de pie cerca de la esquina más lejana, con un destello de algo en la mano. Jack se había congelado, reconociendo a Kent al instante. El hombre había estado a cargo de los esfuerzos de búsqueda. Había sido quien coordinaba todo para mantener la presión en la investigación. Pero algo en su postura, en la forma en que se mantenía, le dijo a Jack que Kent no estaba allí para ayudar. «Jack», había gritado Kent, su voz tensa, casi en pánico. «¿Qué haces aquí?». Antes de que Jack pudiera responder, la discusión había comenzado. Kent había intentado desviar, hacer que pareciera nada, pero los instintos de Jack habían entrado en acción. Algo estaba mal, y los gruñidos de Sombra eran suficientes para confirmar que Jack no lo estaba imaginando. La confrontación había escalado rápidamente. Las palabras se convirtieron en empujones, y luego fue una lucha. Kent había sacado una pistola. Pero antes de que pudiera apuntar, hubo un destello de luz, el estruendo de disparos, y luego el mundo había dado vueltas. Cuando Jack recuperó la conciencia, la cabaña estaba en calma. Los disparos habían cesado, pero la figura en la esquina no se movía. Kent había sido noqueado. Jack había comprobado su pulso, aliviado de encontrar que estaba vivo, pero entonces todo había salido mal. Unos minutos después, llegaron los oficiales, y Jack había sido obligado a irse. Las heridas de Kent habían sido atribuidas a las acciones de Jack, pero Jack sabía la verdad. Él sabía la verdad. Pero la verdad no era suficiente. Las semanas siguientes estuvieron llenas de confusión, con informes contradictorios, con preguntas que nadie podía responder. Habían encontrado el cuerpo de Emma días después, abandonado en el bosque. El caso se había enfriado, pero Jack nunca había dejado de sentir que algo estaba mal. Algo había estado mal desde el principio. Ahora, mientras el juicio avanzaba, la mente de Jack seguía volviendo a esa noche. Kent había plantado evidencia, había incriminado a Jack, y peor aún, había estado involucrado en el encubrimiento, y el vídeo, el que Sombra había encontrado, era solo el comienzo. Aún había más piezas del rompecabezas, y Jack no tenía intención de retroceder hasta que las tuviera todas. La verdad estaba a su alcance. La sala había caído en un silencio inquietante, del tipo que hacía que el aire se sintiera pesado y denso. Jack estaba sentado en la mesa de los acusados, sus manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Sombra yacía a sus pies, quieto y tranquilo, pero Jack podía sentir la tensión que emanaba de él. El perro siempre había sido capaz de percibir cuando algo no estaba bien. Y ahora mismo, todo se sentía mal. Mientras el juez convocaba a la reanudación de los procedimientos, Jack intentó concentrarse. Su mente estaba acelerada, pero no podía dejar que el pánico se apoderara de él. No ahora. No cuando estaban tan cerca. Miró al otro lado de la sala hacia la fiscal, que estaba recostada en su silla, con una expresión de suficiencia en el rostro. Había sido implacable desde el principio, construyendo un caso contra Jack, pieza por pieza, desmantelando lentamente su vida frente al jurado. No importaba que la evidencia fuera endeble, que el testigo clave fuera un hombre con un historial de comportamiento cuestionable. Ella tenía una historia, y se mantenía en ella. Pero ahora había algo más, algo que Jack no había esperado. La unidad flash, el vídeo, la evidencia que Sombra había traído a la luz era solo el comienzo. Era una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande. Jack había esperado que fuera suficiente, pero ahora sabía que no lo era. La verdad era más complicada de lo que jamás había imaginado. La corrupción era más profunda de lo que podría haber adivinado. La fiscal se puso de pie, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo mientras se dirigía al estrado. Ya había jugado sus cartas, presentando el vídeo como evidencia condenatoria. Había mostrado al jurado el metraje de Kent y su cómplice, pero no les había mostrado todo. No les había mostrado el otro vídeo, el que Jack había visto en sus pesadillas. El que le revolvía el estómago cada vez que lo pensaba.
el que mostraba una habitación oculta debajo de la cabaña. Señoría, comenzó la fiscal, su voz suave, casi condescendiente. Creo que hemos visto suficiente. La evidencia es clara. El oficial Renae fue responsable de la muerte de Emily Thompson. La defensa no tiene caso. Es hora de terminar con esto. El abogado de Jack, que había estado sentado en silencio a su lado, de repente se puso de pie. «Objeción», gritó, su voz afilada. «Señoría, aún tenemos más evidencia que presentar. Hay más en esta historia, y es crucial que se la mostremos al jurado». Los ojos del juez se entrecerraron. «¿Más evidencia? ¿De qué están hablando?» El abogado de Jack hizo un gesto al experto técnico, que había estado presente todo el tiempo, para que se adelantara. El experto asintió y se acercó rápidamente al juez. «Señoría, hemos revisado el metraje adicional de la unidad Flash y contiene información que aún no se ha revelado». El corazón de Jack latía con fuerza en su pecho. Sabía lo que venía, pero no estaba seguro de estar listo para ello. La verdad estaba a punto de salir, pero las consecuencias podían ser devastadoras. El experto técnico conectó la unidad Flash a la computadora portátil de nuevo, y la pantalla cobró vida. El vídeo comenzó a reproducirse, pero esta vez no era el metraje tembloroso de la cabaña. Era una perspectiva diferente, una que Jack no había visto antes. Una segunda cámara oculta en algún lugar de la cabaña capturaba la escena desde un ángulo diferente. En el vídeo, Jack se vio a sí mismo de nuevo, de pie junto a Kent, pero esta vez algo era diferente. Había una figura en el fondo, una figura que no había sido visible en el primer vídeo. La figura era una mujer, y estaba de pie junto a una puerta en la parte trasera de la cabaña, su rostro oculto en las sombras. La voz de Kent se escuchó de nuevo a través de los altavoces, pero esta vez no era solo una simple conversación. Estaba hablando con alguien en la habitación, alguien que Jack no reconoció. La voz de la mujer era baja y constante, casi mecánica, como si hubiera ensayado sus palabras. «Lo hemos hecho». «Se acabó», dijo ella, sus palabras cargadas de satisfacción. «La evidencia está plantada. Nos aseguraremos de que Renae cargue con la culpa. Nadie sabrá nunca la verdad». El estómago de Jack se revolvió. Este era el momento. El momento que había temido, el momento en que se revelaba el alcance total de la conspiración. El rostro de la mujer finalmente quedó a la vista, y la sangre de Jack se heló. Era Sarah Miller, la sheriff del pueblo. La misma mujer que había estado a cargo de la investigación desde el principio. La misma mujer que había asegurado a todos que estaba haciendo todo lo posible para encontrar la verdad. Pero ahí estaba, claro como el día. Sarah Miller había sido parte del encubrimiento desde el inicio. «¿Sarah Miller?», preguntó la fiscal, su voz una mezcla de conmoción e incredulidad. «¿Estás diciendo que la sheriff estaba involucrada en esto?» El abogado de Jack dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme. «Sí, señoría. La sheriff, junto con el oficial Kent, orquestó todo. Plantaron la evidencia, incriminaron al oficial Renae y luego intentaron encubrirlo». La sala estaba en caos. La fiscal se quedó congelada, incapaz de responder. El jurado estaba en shock, murmurando entre ellos, intentando procesar la traición que acababa de revelarse. Incluso el juez parecía desconcertado. Había sabido que el caso era complicado, pero esto estaba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. La sala se calmó mientras el experto técnico hacía clic en algunos botones en la computadora portátil, y otro vídeo comenzó a reproducirse. Esta vez, era una grabación de la oficina de la sheriff, mostrando a Sarah Miller en una reunión con varios otros oficiales, incluido Kent. «Este es el momento», resonó la voz de Sarah Miller en el vídeo mientras caminaba de un lado a otro. «Lo derribamos. Renae es una bomba de tiempo, y si lo dejamos libre, todo se derrumbará. Ya hemos cubierto nuestras huellas. La evidencia es sólida. Nadie la cuestionará». El corazón de Jack se hundió mientras escuchaba su plan, la forma fría y calculada en que hablaba de él. Había confiado en ella. La había respetado como colega, como compañera oficial. Pero ahora veía la verdad. La sheriff había sido la mente detrás de todo. Cuando el vídeo terminó, la sala estaba en silencio. Nadie sabía qué decir.
El peso de la revelación colgaba en el aire como una niebla espesa. Jack sintió que su mundo cambiaba bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre su carrera, sobre sus colegas, era una mentira. Las personas en las que había confiado más lo habían traicionado de la peor manera posible. Pero no había vuelta atrás ahora. La verdad había salido a la luz. Señoría, dijo el abogado de Jack, su voz firme. Solicito que todos los cargos sean retirados inmediatamente. El oficial Renae fue incriminado, y los verdaderos criminales son los que deberían estar enfrentando un juicio. El rostro del juez estaba sombrío mientras miraba la evidencia ante él. Era innegable. La sheriff, los oficiales, todo el sistema había sido comprometido. Jack no era el criminal aquí. Había sido la víctima de una conspiración corrupta que llegaba a los niveles más altos de las fuerzas del orden. Con un suspiro pesado, el juez asintió. Revisaré la evidencia y emitiré mi fallo. Por ahora, estamos en receso. Cuando el martillo golpeó, Jack no pudo evitar sentir un alivio que lo invadía. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Y aunque el camino por delante era incierto, sabía que no estaba solo. Sombra había estado allí durante todo. Y juntos, habían descubierto una red de engaño que cambiaría el pueblo para siempre. El martillo del juez resonó a través de la sala, señalando el inicio de los momentos finales en un juicio que ya había puesto al pueblo patas arriba. El corazón de Jack latía aceleradamente, una tormenta de emociones contradictorias girando dentro de él. Durante meses, había estado viviendo bajo la sombra de un crimen que no cometió. Pero ahora, con la verdad derramándose frente a todos, tenía la oportunidad de finalmente ser libre. Sin embargo, algo aún lo carcomía, algo más profundo que la batalla legal que se desarrollaba. La sala seguía zumbando con las secuelas de la impactante revelación, la participación de la sheriff en la conspiración, la evidencia plantada y los falsos cargos que casi habían arruinado la vida de Jack. La fiscal, normalmente confiada y compuesta, estaba visiblemente alterada. Había pasado tanto tiempo construyendo un caso contra Jack que parecía imposible para ella aceptar que todo por lo que había trabajado ahora se derrumbaba a sus pies. Y el jurado, aún estaban tratando de digerir la magnitud de las mentiras que les habían alimentado durante tanto tiempo. El abogado de Jack, aunque visiblemente aliviado por el progreso, no bajó la guardia. Sabía que esto era solo el comienzo. La verdad podría haber salido a la luz, pero aún había demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiadas personas aún en riesgo de escapar de la justicia. Señoría, comenzó el abogado defensor, su voz firme pero llena de una intensidad tranquila. Solicitamos que todos los cargos contra el oficial Renae sean desestimados, con efecto inmediato. Lo que hemos visto aquí hoy prueba sin lugar a dudas que fue incriminado, y los verdaderos criminales, los que planearon este encubrimiento, aún están ahí fuera. La fiscal se puso de pie, su rostro pálido, sus manos temblando ligeramente. Sabía que había perdido, pero no estaba lista para admitir la derrota. Señoría, dijo, su voz tensa de ira. Esta es una solicitud indignante. Apenas hemos comenzado a rascar la superficie de esta investigación. Si desestima los cargos ahora, está dejando libre a un asesino. Un asesino que ya ha quitado la vida de una niña inocente. Jack apretó la mandíbula, la ira creciendo dentro de él. La fiscal estaba buscando excusas, tratando de aferrarse al caso que ya había perdido. Sabía que la verdad estaba de su lado, pero eso no hacía que el dolor de sus palabras fuera menos. La muerte de Emily había sido trágica. No merecía morir, ni tampoco los otros niños que habían sufrido por la red de mentiras que se había tejido alrededor de Jack. El juez, sin embargo, no vaciló. Había visto suficiente. Ya he oído suficiente, dijo, su voz autoritaria. Este juicio se aplaza por hoy. Revisaré la evidencia y emitiré mi fallo mañana. Cuando la sesión del tribunal terminó, Jack se puso de pie y miró a Sombra, que había permanecido a su lado durante todo el juicio. La presencia constante del perro había sido un salvavidas para Jack, algo sólido a lo que aferrarse cuando el mundo parecía desmoronarse. Pero ahora, mientras la sala se vaciaba y los ecos del martillo se desvanecían en el fondo, los pensamientos de Jack volvieron a esa noche, la noche en que todo había cambiado. No había estado preparado para la oscuridad que había consumido la investigación. No era solo la corrupción que había plagado el departamento.
Era la traición que venía de personas en las que había confiado, personas que habían trabajado a su lado, y era el hecho de que Jack siempre había creído en el sistema, en la idea de la justicia, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Pero ahora todo estaba destrozado. Su fe en las personas que alguna vez llamó colegas, en el sistema de justicia, se había ido. Las calles fuera del juzgado estaban bulliciosas, llenas de gente hablando en voz baja, sus expresiones una mezcla de curiosidad e incredulidad. El abogado de Jack había salido rápidamente, sabiendo que había poco que hacer hasta que el juez emitiera su fallo. Pero Jack no podía obligarse a irse todavía. Necesitaba un momento, un respiro, antes de enfrentar lo que venía después. Vuelvo enseguida, le dijo Jack a Sombra, dándole una suave palmada en la cabeza. Necesitaba aclarar su mente. Necesitaba pensar. Mientras salía del juzgado, Jack fue golpeado por el aire fresco de la noche. Las calles aún estaban húmedas por la lluvia de la tarde, y el cielo encima estaba cargado de nubes, proyectando una oscuridad casi opresiva sobre el pueblo. Caminó por la calle, sus pasos lentos, deliberados, mientras intentaba procesar todo lo que había pasado. Siempre había pensado que sabía lo que estaba bien. Siempre había creído en el poder del bien, de la verdad, de la justicia. Pero ahora, después de todo lo que se había desarrollado, no estaba seguro de qué creer más. ¿Cómo había salido todo tan mal? ¿Cómo había sido arrastrado a una red de mentiras tan cuidadosamente construida que ni siquiera él pudo verla hasta que fue casi demasiado tarde? La mente de Jack volvió a esa noche. La noche en que él y Sombra habían descubierto la verdad sobre los niños desaparecidos. No se trataba solo de la muerte de una niña. Se trataba de un sistema que había fallado en proteger a los inocentes. Se trataba de una red de personas que habían usado su poder para encubrir sus crímenes, para manipular el sistema para su propio beneficio. Y se trataba de las personas que habían sido silenciadas. Personas cuyas voces habían sido ahogadas por el peso de la corrupción. Y ahora la verdad estaba saliendo a la luz. Pero Jack no podía evitar sentir que era demasiado tarde. Demasiadas vidas habían sido destruidas en el proceso. Y por mucho que quisiera alejarse de todo, sabía que no podía. No mientras aún hubiera personas que necesitaban rendir cuentas. Jack. La voz lo sacó de sus pensamientos, y se volvió para ver a su abogado de pie en la esquina de la calle. El hombre lo miraba con una mezcla de preocupación y cautela. ¿Estás bien?, preguntó el abogado. Has pasado por mucho. Esto aún no ha terminado. Jack tomó una respiración profunda. Podía sentir el peso del mundo sobre sus hombros, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente solo. Sombra estaba allí, aún a su lado, tan firme como siempre. Estoy bien, dijo Jack, aunque las palabras se sentían vacías. Solo, necesito saber la verdad. Toda. El abogado asintió, entendiendo. Lo lograremos. Solo necesitamos ser pacientes. Pero la paciencia era algo que a Jack se le había agotado. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría esperar. El juicio estaba llegando a su fin, pero la guerra por la verdad aún no había terminado. La sala se sentía más fría ahora, a pesar del calor del sol de la tarde que se filtraba por las altas ventanas. Había estado funcionando durante semanas desde que comenzó el juicio, y hoy se suponía que sería el día en que todo se decidiría. Jack estaba de pie en la mesa de la defensa, su corazón latiendo mientras los momentos finales del juicio se extendían ante él. Sombra, como siempre, yacía a su lado, su cuerpo relajado pero sus ojos alerta. Estaba sintiendo los nervios de su compañero, y Jack sabía que estaba casi terminado, de una forma u otra. Mientras la sala se asentaba, el juez entró, sus ropas rozando el suelo mientras tomaba su asiento. No perdió tiempo. El peso del caso era evidente en su rostro, pero había visto suficiente. Todo el juicio había sentido como una batalla, una para la que Jack no estaba preparado. Había pensado que podía manejar la presión, manejar las acusaciones, pero estar allí en el centro de todo, se dio cuenta de cuánto le había costado, no solo su carrera, no solo su reputación, sino su fe en todo lo que alguna vez había creído sobre la justicia. La voz del juez irrumpió en los pensamientos de Jack, fría e imparcial. Tras revisar toda la evidencia y considerar los testimonios presentados, este tribunal ha llegado a una decisión. El abogado de Jack estaba a su lado, su rostro serio pero lleno de determinación decidida. La fiscal,
por otro lado, parecía estar preparándose. Se había puesto de pie, sus dedos agarrando el borde de la mesa frente a ella, sus nudillos blancos. Había presionado tanto por una condena, solo para encontrarse enfrentando la realidad de la verdad innegable que había salido a la luz durante las últimas semanas. Su mirada se encontró con la de Jack brevemente, pero no había empatía en sus ojos. Solo estaba el fantasma de su batalla perdida. Los cargos contra el oficial Jack Renae, continuó el juez, son desestimados por la presente. Un jadeo colectivo llenó la sala. No era solo el alivio de Jack lo que flotaba en el aire. Era la comprensión de que un sistema corrupto había sido expuesto. Y por una vez, la justicia había triunfado. Las mentiras, forzadamente descubiertas, las mentiras estaban acabadas, y la verdad había ganado. Pero la victoria era agridulce para Jack. Podía sentirlo. Sentía un peso pesado asentarse sobre él, incluso mientras la sala estallaba en susurros a su alrededor. Había ganado, pero ¿a qué costo? ¿El daño ya estaba hecho? Las vidas habían sido destrozadas, la suya propia, las de las familias de las víctimas, aquellos que habían confiado en los traicionados. Las cicatrices de la traición no desaparecerían solo porque el fallo del tribunal declarara la verdad de su inocencia. Jack se quedó congelado por un momento, antes de finalmente exhalar, dejando que la tensión fluyera fuera de su cuerpo. Sombra, sintiendo su liberación, rozó la pierna de Jack con su hocico, un suave empujón. Jack sonrió suavemente al perro, su compañero fiel, que había estado allí a través de todo, sin vacilar nunca, siempre firme a su lado. «Buen chico», susurró, su voz quebrándose suavemente. La cola de Sombra golpeó una vez, un gesto tranquilo, tranquilizador. Estaban juntos en esto, siempre lo habían estado. Mientras Jack se sacudía el peso, estrechó la mano de su abogado, pero su mente ya estaba en otro lugar. El caso había consumido su vida, pero ahora no estaba terminado, no realmente terminado. La conspiración, las mentiras, la verdad, todo persistía, aún no estaba acabado. El martillo del juez golpeó con un chasquido firme, señalando la finalidad. «Este tribunal está en receso», declaró, su voz firme. Y así, todo terminó. El juicio que había consumido sus vidas estaba terminado. «Lo lograste», Jack, dijo su abogado, su voz llena de alivio, estrechando manos. «Lo hicimos», exclamó. Jack estrechó su mano, pero su mente ya estaba divagando, el peso de toda la terrible experiencia aún sobre él, presionándolo. La verdad había sido real. Y al final, la verdad había sido real, costó más que solo su carrera. Su confianza había sido en la verdad de las personas que alguna vez llamó protectores, destrozada, traicionada. Mientras salía del juzgado, con Sombra a su lado, sentía las miradas de los espectadores siguiéndolo. Algunas eran comprensivas, otras curiosas, pero a Jack no le importaba. Ya no salía como héroe. Salía como hombre, solo un hombre, golpeado, que había sobrevivido a la parte más oscura de su vida y había salido vivo del otro lado, maltrecho pero vivo. La calle afuera estaba más tranquila de lo que Jack esperaba. El sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el pavimento. El peso del día finalmente lo alcanzó mientras entraba en el fresco aire de la noche. Se detuvo por un momento, absorbiendo la quietud, la sensación de finalidad. El juicio le había quitado todo, pero también le había dado algo inesperado, la oportunidad de empezar de nuevo. Sombra caminaba a su lado, como siempre, sin flaquear, sin cuestionar, solo estando allí. Jack miró al perro, su fiel compañero, y susurró: «Vámonos a casa». Caminaron en silencio, los sonidos del pueblo desvaneciéndose detrás de ellos. Jack no estaba seguro de qué deparaba el futuro, pero por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza. Tal vez había algo más allá de esto. Tal vez había una vida después de todo el dolor. El mundo estaba abierto de par en par, y aunque el pasado siempre estaría con él, ya no tenía que definirlo. Mientras Jack llegaba a su coche, se detuvo y se volvió hacia Sombra. «Tú eres el verdadero héroe, ¿verdad?». Jack rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Sombra movió la cola, como si estuviera de acuerdo. Jack abrió la puerta del coche y subió. El sonido familiar del motor al arrancar trajo una sensación de normalidad a su vida. No era mucho, pero era algo. Mientras conducían hacia la noche,
Jack sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo. El dolor se desvanecería, las cicatrices sanarían y la vida continuaría. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Hemos visto el viaje del oficial Jack Renae y su compañero canino, Sombra, mientras luchaban por la verdad y la justicia, exponiendo una red de corrupción que era más profunda de lo que nadie podría haber imaginado. Esta historia fue más que solo limpiar un nombre. Fue sobre la fuerza para superar la traición, el coraje para mantenerse firme cuando todo parece perdido, y el vínculo entre hombre y perro que nunca puede romperse. Ahora, quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que tuviste que luchar por lo que era correcto, incluso cuando las probabilidades estaban en tu contra? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Y como siempre, no olvides suscribirte al canal para más historias increíbles como esta.